Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 259, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 11. La filosofía de las ciencias. 790. Poincaré. Se vincula a la primera fase del desarrollo de la geometría no euclidiana la gnoseología del matemático y astrónomo francés Enrique Poincaré, 1854-1912. Los escritos epistemológicos de Poincaré están recogidos en los siguientes volúmenes: La ciencia y la hipótesis, 1902. El valor de la ciencia, 1905. Ciencia y método, 1909. Últimos pensamientos, 1913. Poincaré reconoce plenamente el carácter convencional de los postulados geométricos. Los axiomas geométricos, dice, no son juicios sintéticos a priori ni hechos experimentales, son convencionales. Nuestra elección entre todas las convenciones posibles está guiada por hechos experimentales, pero es libre y está limitada solamente por la necesidad de evitar la contradicción. De esta manera, los postulados pueden seguir siendo rigurosamente verdaderos, aun cuando las leyes experimentales que han determinado su adopción son sólo aproximadas. La referencia a la experiencia es, sin embargo, necesaria en geometría, ciencia que Poincaré considera ligada a la existencia de los cuerpos sólidos de la naturaleza. La experiencia da el primer impulso a la geometría, la cual, después, procede a determinar cuerpos sólidos ideales absolutamente invariables, los cuales son imágenes simplificadas y muy lejanas de los sólidos naturales. Los postulados de la geometría son, pues, en su función lógica, análogos a las hipótesis de la ciencia natural. Toda hipótesis es una generalización de algún teorema o de alguna observación particular. Y el carácter matemático de la hipótesis es debido al hecho de que todo fenómeno observable es consecuencia de la superposición de un gran número de fenómenos elementales semejantes, lo cual hace posible el uso de las ecuaciones diferenciales. El espacio matemático es, ciertamente, una construcción que no haya correspondencia precisa en el espacio percibido, pero los materiales de esa construcción son siempre dados por la misma experiencia, y además, la elección entre una construcción matemática u otra, por ejemplo, entre el espacio de 4 y el espacio de 3 dimensiones, no puede hacerse más que según las indicaciones de la experiencia. Por esto, el método matemático no puede pasar por alto la intuición. El comienzo del mismo es siempre una imagen intuitiva, que sirve después para construir un sistema complejo de desigualdades que reproduce todas sus líneas. Por último, una vez terminada la construcción, la representación vulgar que le había servido de apoyo es rechazada como inútil. Sin embargo, si la imagen primitiva hubiera desaparecido totalmente de nuestro recuerdo, ¿cómo podríamos adivinar por qué capricho todas las desigualdades se han unido de aquel modo unas con otras? La intuición y la lógica son, pues, igualmente indispensables. La lógica, que es la única que puede dar certeza, es el instrumento de la demostración. La intuición es el instrumento de la invención. Poincaré se niega a reconocer a toda la ciencia un carácter meramente convencional y polemiza contra la defensa de esta tesis que de esta tesis había hecho Leroy. Atribuir a la ciencia solamente un valor práctico es imposible, ya que el valor práctico de la ciencia procede de su capacidad de previsión. Y, si se reconoce que estas previsiones son exactas, es necesario también reconocer que tiene valor teórico. Por otra parte, el científico no es, como cree Leroy, el creador del hecho científico. No hace más que traducir un hecho bruto a un lenguaje cómodo, y es, por tanto, el creador de este lenguaje, pero no del hecho primitivo, que es su punto de partida. Las leyes científicas tienen un valor objetivo, y su objetividad deriva del hecho de que, aun cuando son libremente elaboradas por el espíritu humano en un lenguaje apropiado, se refieren a una realidad que es común a todos los seres pensantes y que constituye el sistema de sus relaciones. La ciencia, dice Poincaré, es, ante todo, una clasificación, un modo de aproximar los hechos que las apariencias separan, aunque estén ligados por algún parentesco natural y escondido. La ciencia, en otras palabras,
es un sistema de relaciones. Por tanto, solo en las relaciones se ha de buscar la objetividad. Sería inútil buscarla en los seres considerados aisladamente unos de otros. Estos últimos aspectos vinculan a Poincaré con Kant y especialmente con los neokantianos, para los cuales precisamente el único fundamento de la objetividad científica es la relación. Y Poincaré se inspira también en Kant al contraponer a la realidad de hecho de la ciencia el deber ser de la vida moral. La ciencia no habla más que en indicativo, no puede, pues, dar lugar a imperativos morales. Con todo, no implica nada que sea contrario a la moral. Esta se mueve en otro horizonte, el de la libertad, y le es imposible al hombre no obrar como hombre libre, cuando obra, del mismo modo que le es imposible no razonar como un determinista cuando hace ciencia. La ciencia misma, por otra parte, es indirectamente fuente de moralidad, en cuanto inspira el amor desinteresado por la verdad y en cuanto acostumbra a los hombres a trabajar por la humanidad, obligándoles a una labor colectiva y solidaria, que dura y se acumula con los siglos.